la sociedad. De estos temas vamos a estar hablando en un rato, pero ya enseguida me lo engancharon. ¿Cómo es esto? Lo voy a saludar a mi amigo personal, el señor Manu Zunino, director de proyección también. ¿Cómo anda, Manu? ¿Qué haces, Cami? ¿Cómo andás? Qué increíble, ya arranqué y ya estás. Fabuloso. Tremendo, no me dejan descansar, viejo. Yo No. estaba. Bueno, querido, es así, es Claro. así. ¿Qué vamos a hacer? Lo que no nos deja descansar es la política Uf. argentina. Decime qué te dejó el fin de semana con el cierre de listas. Y de todo, Cami. Fue, creo para mí una sorpresa el cierre tan convulsionado de Frente Patria, de Fuerza Patria, perdón, se me mezcla Fuerza, Frente de sí, está Todos, bien. Unión por la Fuerza Patria. Patria, Fuerza sí. Patria. Muy convulsionado cuando las horas y los días anteriores parecía que estaba todo acordado, que había cierto consenso, un clima de unidad al interior, pero bueno, al final fue un típico cierre de campaña en algún sentido, porque siempre son cierre de listas, no de campaña, siempre son, eh, están cargados de tensiones porque hay cosas muy importantes en disputa para la política, pero más allá de eso me parece que después tuvo lógica el cuadro final, digamos, del ¿Por lado qué? de Fuerza Patria, de los candidatos. Si lo pensás en términos de cómo dividieron las secciones electorales, la mitad quedó del lado del kirchnerismo más camporista, la mitad del lado del kirchnerismo más cercano al gobernador y los intendentes, y sobre todo en las secciones más fuertes en términos de cantidad de votos de población, la primera y la tercera, Sí. lideran dos figuras que son muy cercanas al gobernador, que es el que más se juega, porque lo que está en disputa, en definitiva, es la conformación de la legislatura bonaerense y la gobernabilidad del gobierno de Kicillof de cara adelante, con 2 años muy complejos, uno Ujú. imagina muy complejos en términos socioeconómicos y demás. Bien, y también hubo mucho descontento, ¿no? Por parte no solo de aquellos que estaban esperando los acuerdos de Patria, ¿no? Ahora me hiciste confundir, ¿qué es Unión, Unión por la Patria? Fuerza Fuerza patria, Patria, me hace perdón, confundir vos los nombres. también. Después Fuerza Patria y por otro lado la Libertad Avanza junto con el PRO, ¿no? Digo, fue una noche muy tuitera la noche del sábado Ujú. y todo el domingo, porque algunos libertarios estaban bastante enojados. Creo que terminaron viendo cómo finalmente actúa la política, ¿no? La casta que tanto critican, cómo termina de alguna manera reformulándose y siempre eligiendo los mismos, vamos a decir, y dejaron relegados a muchos que vienen hace tiempo en una campaña bastante furiosa en redes, por lo menos. Sí, sí, por eso te decía que llamó la atención lo de Fuerza Patria, porque parecía el campamento más ordenado y del otro lado sí veníamos todos mirando cómo se iban algunos intendentes o algunos referentes territoriales de la alianza, Hmm. referentes que respondían principalmente al PRO, y a último momento el enojo vino más por el lado de los tuiteros mileístas, digamos, Sí. que tenían otra expectativa de tener mayores lugares en las listas, lugares con más expectantes, pero me parece que tuvieron que, o sea, que primó la política y la política territorial en una provincia que es enorme, con 8 secciones, 135 municipios, y que la verdad la campaña en la provincia de Buenos Aires no se gana por Twitter. Eso No. creo que entre la fuerza territorial y lo que ellos mismos llaman la casta, pero a la cual tienen que apelar para encarar una campaña provincial tan compleja, y terminó predominando y primando eso porque es la necesidad principal, o sea, poder armar una campaña bien territorial, bien capilar, como te dije el otro día, estando ahí, Sí. donde se necesita de verdad una atracción de abajo hacia arriba, que los territorios se mueva, a la gente, se milite, se reparta la boleta, se fiscalice, un montón de cosas que por Twitter no se pueden hacer. Claro. Digo, más allá de la pelea entre un bando y el otro dentro de la Libertad Avanza, me parece que también tiene lógica que la parte más política y territorial termine predominando. Sí, espérame que se me cortó, no sé si se me cortó a mí el auricular, estoy teniendo problemas, yo me parece. Espéreme un segundo porque no escucho a Manu, no lo escucho a Manu. Ahora sí puede ser, a ver, Manu, se me cortó Manu.
No era mi auricular. No era mi auricular, era Manu Zunino. Bueno, estábamos justamente conversando con Manu, que además de sociólogo es el director de proyección, y vamos a ver cuando logremos engancharlo nuevamente, qué es lo que va a ocurrir ahora que ya tenemos los nombres, ¿no? Ahora que ya sabemos quiénes van a encabezar cada una de las listas. Bueno, la pregunta es, ¿qué sucede con esto? ¿Traccionan estas personas tanto como se espera? ¿Qué ocurrirá en cada sección electoral? Esta es una pregunta que empezamos a hacernos desde el lunes, del día de ayer. Manu, bueno, retomo la pregunta, que es que ahora que ya tenemos los nombres, ¿no? Las listas. Ahora, ¿qué pasa? Digo, ¿cómo se va a mover todo el esquema electoral en base a personas, ¿no? De alguna manera. ¿Traccionan tanto como parecen? Mira, siempre los candidatos son importantes. También es una elección donde para mí se van a combinar muchas cosas. Que a mí creo que es una elección compleja Ujú. de medir, compleja de analizar, compleja de explicar y de entender también para el que está del otro lado, porque son ocho secciones con elecciones y boletas bien distintas Sí. y boletas municipales, ¿no? A concejales y consejeros en 135 municipios. Mm. Las personas y los candidatos importan mucho, también importan los espacios, importan los colores, y creo que lo que vamos a ver, tenemos que ir viendo cómo se combina, es la narrativa de campaña, que va a estar tensionada en dos cosas. En una narrativa nacionalizada, no se va a poder salir, me parece, de la lógica de el antimileísmo o el antikirchnerismo, esa va a ser la gran pelea, pero también eso se va a complementar con campañas muy territoriales, con Claro. campañas bien locales, con campañas que van a que las van a jugar sobre todo los intendentes o los referentes locales. Creo que el que logre combinar mejor las dos cosas, que no abuse solamente de una y deje liberada al azar la otra, va a tener más éxito, porque las dos son verdaderamente tan importantes una como la otra y no se puede prescindir de eso. La campaña nacionalizada la llevarán a cabo algunos referentes, los que encabezan las listas, los que tienen más nivel de conocimiento, pero después en los territorios es donde se arma todo y donde incluso, te digo, se puede llegar a terminar definiendo una elección que para mí va a ser más de tracción inversa a lo que estamos acostumbrados, más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Bien, ¿ya están empezando a medir ahora que tienen los nombres? ¿Cómo están de Estamos proyección? empezando, medimos previo a que se tengan las candidaturas, hicimos una encuesta seccionales en todas las secciones, provincial muy grande. No me acuerdo si ya comenté algo la semana pasada, pero lo que El estamos público viendo es se un renueva, no te escenario. preocupes. Bueno, lo vuelvo a contar yo Dale. para que no te aburras vos. ¿Sí? Por mí no te Lo que vemos es un preocupes. escenario de mucha de mucha paridad, de mucha paridad. En los porotos, te digo, 37-37 es lo que teníamos hasta ahora. Veremos después cuánto modifica los candidatos, o sea, el conocimiento de los candidatos esa proporción, y ahí también vamos a saber si son, o en qué medida o en qué dimensión son importantes, pero se parte de una situación de paridad, donde para mí igual el favorito es la Libertad Avanza, sobre todo porque analizando un poco los indecisos que hay, que son muchos, cerca de un 20%, Sí. tienen un poquito más de mayor tendencia de ir por la Libertad Avanza, pero también está todo en juego y apareció un actor importante en el centro, con muchas figuras de peso, con mucho peso territorial en algunas secciones, que es Somos Buenos Aires. Bien, Este sí. espacio de Manes, de Schiaretti, de Carrió, de ¿Y Randazzo, a quién le saca de puntos Emilio Monzó. ese partido, por ejemplo? Al principio a ambos por igual, te diría, porque hay ahí un peronista más clásico, más ortodoxo, más tradicional que el que vota Randazzo, que Ujú. Randazzo venía midiendo en las encuestas cerca de 3 puntos, pero también se sumó todo el radicalismo, el espacio de Carrió. Ahí tenés gente que, o sea, votantes que en otro momento eligieron a Juntos por el Cambio, lo que era la alianza Juntos por el Cambio, Sí. y que ahora con el PRO yéndose bien hacia la derecha, le deja un margen de ganancia a este espacio. Entonces, gente radicales o personas incluso que votaron a Patricia Bullrich, que te dicen no quiero votar al espacio de Milei en este contexto porque están enojados o por el ajuste o por la forma con el gobierno actual, Mm. tienen ahora una oferta posible donde quedarse, que los representa sobre todo en términos de las formas políticas y de salir del esquema de la polarización, que también a mucha gente a mucha gente le molesta.
En ese sentido, Sí. te digo, en principio divide votos, pero si este espacio crece es porque le saca votos a La Libertad Avanza. Bien. Vos ahí mencionaste dos razones por las cuales quizás el votante de Milei está un poco descontento, que es por un lado el ajuste y por otro lado las formas. ¿Qué pesa más? En principio lo que pesa más es el ajuste, Bien. no llegar a fin de mes, hacer malabares para llegar a fin de mes, pero también empieza a molestar un presidente que celebra el ajuste, Ah, ok. que se ríe del ajuste. Creo que las dos cosas por igual, pero la base de todo es que no te alcance la plata, no llegar a fin de mes. Eso es lo que aparece como principal emergente. Si a eso le agregas un presidente que o se convierte en comentarista de la realidad y te dice que vivimos en Disney, cito textual lo que dijo el otro día en un focus group un votante de Milei, pero ellos le están remando todos los días y haciendo un esfuerzo enorme, o un presidente que se ríe y se burla de ajustar a sectores como la salud, la universidad, los jubilados, etcétera, los trabajadores que tienen salarios muy recontra atrasados, y ahí empiezan a molestar las dos cosas. Y ese es el votante que probablemente castigue al gobierno. Yo digo con un castigo leve, porque el castigo no va a ser volver al peronismo probablemente. Sí. En todo caso, o se quedará en ese espacio del centro o no va a ir a votar. Y creo que es lo más probable, que haya muchos votantes mileístas que, enojados con este gobierno y desencantados con los dos anteriores, tengan como principal opción quedarse en la casa. Ayer yo comenté, y ya para cerrar, una encuesta de Suban Córdoba, viste que había compartido, Ujú. y uno de los datos que mencionaban es que empieza a aparecer un fenómeno que se el antimileísmo, así como en algún momento apareció el concepto del antikirchnerismo, ¿sí? Como oposición a, configuración en oposición al otro, ahora está ocurriendo algo similar con Milei. ¿Ustedes lo están viendo? Nosotros venimos ya hace bastante viendo, desde el año pasado, te diría, Mm, fin del año pasado, hay como una rotación de la intensidad. Antes bien. la intensidad, hace más de un año, estaba del lado del mileísmo. O sea, Ujú. gente que te decía, el 30% te decía, tengo muy buena imagen de Milei, y cualitativamente en un focus group recogías ideas como, el presidente es un genio, lo amo, salgo a la calle a bancarlo si es necesario, y un montón de representaciones muy efervescentes, muy intensas a favor del presidente. Hoy lo que vemos es que esa intensidad decayó en términos cuantitativos, solamente el 15% tiene muy buena imagen de Milei, y ya no te dicen en los focus group esas cosas, sino te dicen, bueno, hay que esperar, hay que aguantar, hay que esforzarse, o sea, el polo de intensidad mileísta se redujo y lo que empieza a crecer, como dicen Gustavo y Paola, o Mm. como muestran en su estudio, es el antimileísmo, que es mayor a un 35%, gente que tiene muy mala imagen de Milei Mm. y que está enojada, muy enojada con este gobierno por las dos cosas que decíamos antes. Por un Mm. ajuste que le parece eterno, que no se termina más, que no entiende hacia dónde va, Mm. y por un presidente que te dicen vive en otro planeta, está desconectado de la realidad, se ríe de nosotros, cosas así son las que empiezan a aparecer, y entonces el antimileísmo se empieza a volver una identidad más fuerte, Claro. más grande y más intensa sobre todo que el mileísmo. Gracias, Manu. Te mando un beso enorme. Abrazo grande. Manu Zunino con nosotros, director